Reina Valera dice es inspirado por Dios. Dice, y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. Y en el 17 dice, de este modo los servidores de Dios estarán completamente entrenados, preparados para hacer el bien. Bueno, quiero empezar con este versículo porque acá nos dice que toda la Biblia, tanto el Antiguo, lo que nosotros conocemos, ¿no?, como el Antiguo y el Nuevo Testamento, nos enseña a nosotros que somos servidores de Dios, que somos hijos de Dios, a cómo debemos vivir, qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Aprendemos de las virtudes de los que hicieron las cosas bien y de los errores de los que hicieron las cosas mal. Entonces yo quiero empezar hablando un poco de un hermano, de dos hermanos en la historia que cometieron errores que los llevaron a sentirse de esta manera y que sus actos trajeron malas consecuencias, ¿no? Y también quiero hablar de por qué lo hicieron, qué fue lo que a ellos los llevó a hacer este tipo de cosas. Y primeramente quiero hablar en 2 de Samuel 11, creo que todos conocemos esta historia del rey David. 2 de Samuel, capítulo 11. Y acá hay algo para entender, ¿no? Para entrar un poco en la historia. O sea, David fue un rey escogido por Dios, era un hombre que tenía el corazón conforme a la voluntad de Dios. Pero Dios no levantaba reyes solamente para que estén sentados en una silla, cómodos, comiendo rico y teniendo todos los beneficios, sino que el propósito con el que Dios levantaba reyes era para gobernar conforme a su voluntad. Era para que Israel sea vista como una lumbrera entre las naciones, para que cuando alguien se levante contra Israel puedan ver que Dios era más poderoso que todos los dioses de todos los demás reinos. O sea, Dios levantaba reyes y levantó el pueblo de Israel para glorificarse a él. Y David en el mayor tiempo, o sea, en la mayoría del tiempo en que él gobernó, pudo cumplir con este objetivo. Nosotros vemos a David y decimos, wow, sentimos admiración por David, por el corazón que él tenía, por todo lo que él hizo por el Señor, por amor a Dios, por amor a Israel, por amor a las almas, pero no siempre hizo las cosas bien, ¿no? Y en esta vez vamos a aprender un poco de lo que él no hizo bien. Pero no se trata de lo que él no hizo bien, sino de por qué. Y esto está en 2 de Samuel 11, versículo 1. Dice, llegó la primavera, que era cuando los reyes salían a la guerra. Presten atención, porque esta es la parte importante. La primavera en ese tiempo era cuando los reyes tenían que salir a pelear a la guerra. Y David era el rey, o sea, él tenía que salir a pelear a la guerra. Dice, ese año David envió a Joab y a los jefes de su ejército a pelear contra los amonitas, pero él se quedó en Jerusalén. Y Joab y todos sus hombres vencieron a los amonitas y conquistaron la ciudad de Rabá. O sea que acá David, teniendo que ir a pelear a la guerra, mandó a otros a que peleen por él y él se quedó. Cuando la voluntad de Dios, lo que Dios quería y lo que Dios le había marcado que haga, es que él tenía que ir a pelear la guerra. Pero él no lo hizo, él se quedó haciendo otra cosa, haciendo su propia voluntad. Y acá está el punto de toda esta prédica, ¿no? Hay dos tipos de voluntades. Está la voluntad de Dios y está mi voluntad. Y es ahí donde está la plenitud o donde nos sentimos mal, donde sentimos gozo o donde sentimos tristeza, donde vemos el fruto o donde vemos malas consecuencias. Y esto es lo que le pasó a David. David en este tiempo tenía que estar peleando junto con su ejército, porque David no solo lo había levantado Dios no solamente lo había levantado a David como rey, sino también como guerrero. Era el hombre que más conquistaba, aun cuando era chiquito, cuando todavía no era rey, cuando tenía que escapar porque Saúl lo quería matar, él seguía venciendo, él iba, peleaba, tuvo el ejército más poderoso de toda la historia, los valientes de David. Era un hombre que Dios usaba mucho. Y en ese tiempo Israel lo necesitaba a él porque estaban en tiempos de guerra, tenían muchos enemigos, había muchos que querían invadirlo, que querían venir a conquistarlo, pero no era la voluntad de Dios que así fuese. Y el rey David no fue en ese tiempo cuando tenía que salir a la guerra. Y acá en el versículo 2 dice que una tarde, después de haber descansado un poco, David se levantó y comenzó a pasear por la azotea de su palacio.
De pronto vio que una mujer muy hermosa se estaba bañando. David mandó enseguida a una de sus sirvientes a preguntar quién era ella. El sirviente volvió y dijo que se llamaba Betsabé, hija de Eliam, y que estaba casada con un hitita llamado Urías. O sea que en el tiempo donde David tendría que haber estado peleando la guerra, tendría que haberse ocupado del asunto que tenía que ocuparse, dice que él después de haber descansado salió por el balcón y de repente vio a una mujer bañándose y le gustó esa mujer, pero era una mujer casada y David sabía muy bien que él no podía meterse con una mujer casada. Si bien los reyes en ese tiempo tenían esclavos, tenían varias mujeres, David no era cualquier rey, era un rey que estaba para reflejar otra cosa, que estaba para mostrar a Dios, no para mostrarse como cualquier rey. Y aún así, aunque él sabía que esa mujer él no la podía tener, fíjense lo que pasó en el versículo 4. Entonces David mandó a traerla y cuando se la llevaron, tuvo relaciones sexuales con ella. Luego ella regresó a su casa, pues apenas había tenido su periodo de menstruación y estaba cumpliendo con los ritos de purificación. Betsabé quedó embarazada, así que mandó a decirle a David que iba a tener un hijo suyo. Al oír esto, David le ordenó a Joab que le mandara a Urías el hitita, pues quería hablar con él. Joab así lo hizo. Y fíjense acá, ¿no? David cayó en adulterio. Terminó teniendo relaciones sexuales con una mujer que no era su esposa, que era la esposa de otro. Y luego de que hizo todo esto, la mujer quedó embarazada. O sea, no solamente que él pecó, sino que trajo una consecuencia. Esa mujer quedó embarazada, mujer de otro hombre, y la consecuencia ya se estaba gestando en su vientre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y dice la palabra que David lo mandó a llamar al marido de esta mujer. Y acá yo me pongo a pensar, David tranquilamente podría haberlo agarrado y decirle, che, mirá, me equivoqué. Sabés que caí en un momento de tentación, me acosté con tu mujer y ahora tu mujer está embarazada. Él podría haberlo dicho, pero sin embargo no lo hizo. Fíjense lo que pasó en el versículo 7. Dice, cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y el ejército y cómo iba la guerra. Y luego ordenó que fuera a descansar a su casa. En cuanto Urías salió del palacio, el rey le envió de lo mejor de su comida y de su bebida. Pero Urías no fue a su casa, sino que se quedó a dormir en la entrada del palacio junto con los soldados de la guardia personal del rey. Al día siguiente le informaron a David que Urías no había dormido en su casa. Entonces David lo mandó a llamar y le preguntó, ¿por qué no dormiste en tu casa? Y Urías le contestó, mal haría yo en ir a mi casa a comer, beber y tener relaciones sexuales con mi esposa, mientras el cofre del pacto de Dios y todo el ejército están en el campo de batalla. Mal haría yo en dormir cómodamente en mi casa, mientras Joab y sus soldados duermen al aire libre. Yo no puedo hacer algo así. O sea, este hombre estaba más preocupado por hacer la voluntad de Dios, por hacer lo que le correspondía hacer, que por ir a su casa a hacer algo que también era lícito, a estar en su casa con su esposa. Él recién se había casado, él podía hacerlo, pero había una voluntad mayor que la voluntad de él. Había deseos que estaban por encima que los deseos de él. Y Urías lo entendió. Y en esto nosotros podemos tomar el buen ejemplo de Urías, no de David, ¿no? De este hombre que fue a la guerra y se despojó de su derecho de estar con su mujer. Le dijo, no, ¿cómo yo voy a estar en mi casa disfrutando mientras acá están los soldados que recién venimos de pelear? Acá está el cofre del arca de Dios. No, yo no puedo estar ahora en mi casa disfrutando. Yo tengo que estar acá en este momento con mis compañeros en la presencia de Dios. Realmente vemos en este hombre un hombre que tenía un corazón que a Dios agradaba muchísimo, ¿no? Pero ¿por qué David lo quería mandar a Urías a la casa? Porque como la mujer había quedado embarazada y él era el marido de esa mujer, si después de haber venido de la guerra, las guerras duraban varios días, podían llegar a durar hasta meses. O sea, él no había estado con su esposa como para que quede embarazada. Entonces David, para tratar de cubrir su pecado, lo quiso mandar a la casa para que él se acueste con su mujer, quede embarazada y nadie se dé cuenta que el bebé era de David. O sea, fíjense toda la maldad y todos los pensamientos malos y las acciones malas que le vinieron a David por no haber hecho la voluntad de Dios.
Es por eso que después terminamos cayendo, terminamos pecando, terminamos haciendo cosas horribles. Es porque Dios nos quiere por acá y nosotros andamos por allá. Y cuando andamos por allá empezamos a pensar esto, a querer lo otro, a hacer, a deshacer en nuestra propia voluntad. Y eso trae miles de malas consecuencias. O sea, en el caso de David, fíjense todo lo que estaba haciendo. Cayó en adulterio, quiso tratar de encubrir su pecado. Y no solamente esto, sino que fíjense lo que pasa más adelante. Dice, entonces David le dijo a Urías, quédate aquí por lo menos esta noche y mañana volverás al campo de batalla. Y enseguida lo invitó a comer y beber hasta emborracharlo. David creía que así Urías iría a su casa. Pero aunque Urías se quedó en Jerusalén hasta el día siguiente, tampoco esa noche durmió en su casa, sino que de nuevo se quedó con los soldados de la guardia personal del rey. O sea que no importa cómo David quería manipular a Urías para que vaya a su casa, no lo pudo conseguir. O sea, cuando alguien tiene su corazón en el lugar correcto, nadie lo puede manipular. Cuando vos sabés que Dios te quiere acá, puede venir cualquier persona, puede venir personas hasta que estén en un rango de autoridad más alto que vos a tratar de engañarte, a querer hacer o deshacer, pero Dios no lo va a permitir, Dios te va a sostener, Dios te va a respaldar. ¿Por qué? Porque tu corazón está ahí, donde tiene que estar, porque tu vista está puesta donde tiene que estar. Y a Urías nadie lo movía, ni siquiera el rey David, con todo su poder y con todo su falso favor que le estaba dando para cumplir con su cometido, ni siquiera así lo pudo manipular. Urías estaba en el lugar correcto. Dice, por la mañana David escribió una carta y se la dio a Urías para que se la entregara a Joab. La carta decía, pon Urías en el frente, donde la batalla sea más dura y peligrosa. Luego déjalo solo para que lo maten. Fíjense lo que le llevó a David a estar haciendo lo que él quería hacer y no lo que Dios le había pedido que haga. Lo llevó a adulterar, lo llevó a engañar, a manipular, a emborrachar a otra persona y a mandarlo al frente de la batalla para que lo maten. O sea, en este caso nosotros vemos a David que fue algo extremo, ¿no? Y esto no es para escandalizarnos y decir, ay, David. No, porque en este caso David representa al hombre natural, ¿no? Al hombre que tiene una autoridad de parte de Dios o que Dios le encomendó a hacer algo y está haciendo cualquier otra cosa menos lo que Dios le mandó a hacer. Y eso nos pasa a todos, nos puede pasar a cualquiera de nosotros. ¿Y por qué estamos hablando sobre esto? Porque justamente Dios quiere que nosotros nos pongamos en el lugar correcto, con el corazón correcto, a hacer lo que Él quiere que hagamos. Entonces todas estas consecuencias malas de pecado no van a pasar. Pero cuando nosotros estamos ocupados haciendo de la voluntad de Dios, ni siquiera tenemos tiempo para pensar en pecar. Ni siquiera tenemos tiempo para andar haciendo estas cosas. ¿Por qué? Porque vamos a estar enfocados, vamos a estar abocados, vamos a estar buscando a Dios, vamos a estar orando, vamos a estar haciendo, vamos a estar siendo enviados por Dios a los lugares, a las personas que Dios quiere que nosotros nos acerquemos y no vamos a tener ni tiempo para pecar. Es por eso que muchas veces nos cuesta, porque muchas veces caemos y muchas veces estamos desanimados, porque nosotros fuimos llamados y fuimos creados para hacer la voluntad de Dios. Y si nosotros tratamos de vivir una vida alejada de esa voluntad, siempre nos vamos a sentir mal. Y siempre vamos a ver las consecuencias y siempre vamos a estar tristes. Pero Dios nos habla en esta tarde para que nosotros hagamos todo lo contrario a eso. Y bueno, para resumir un poco, después de eso, Urías terminó muriendo en la batalla. El pecado de David fue descubierto. Como David era un hombre que a pesar de que se había equivocado, era humilde, cuando vino un profeta llamado Natán y lo reprendió y lo expuso por el pecado que había hecho, él automáticamente se humilló delante de la presencia de Dios, pidió perdón y volvió a hacer la voluntad que tendría que haber estado haciendo. Él reconoció su pecado y Dios lo volvió a levantar, ¿no? Obviamente que esto es bueno, ¿no? Dice la palabra, 7 veces cae el justo, mas Jehová lo levantará de todas ellas. ¿Podemos caer? Sí, podemos caer. ¿Podemos volver a levantarnos? Sí, podemos volver a levantarlo, pero mejor es no caer para no tener que volver a levantarse. Mejor es no terminar pecando para que Dios después me tenga que volver a levantar. Y para esto es que la palabra dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. O sea, no es necesario pasar por todo esto que pasó David para nosotros aprender, sino que vemos lo que pasó David para aprender lo que no tenemos que hacer. Entonces, si nosotros tomamos el consejo, no vamos a caer. Y es importante entenderlo porque esto nos da sabiduría para saber cómo movernos sobre esta tierra.
y para tener entendimiento, porque a ninguno de nosotros nos gusta sentirnos tristes, ni ver que las cosas salgan mal por causa culpa nuestra, ¿no? Hay ciertas cosas que aún estando en la voluntad de Dios son sufridas. Se nos levanta persecución, a veces la gente habla mal de nosotros, a veces ocupamos tiempo y corazón en una persona y esa persona termina despreciando a Dios y a nosotros nos duele, pero es parte de ser hecho conforme a la imagen de Jesús. Una de las cosas que Jesús dijo que es muy importante para nosotros, y eso está en Mateo 5:9. Vamos a leerlo. Mateo 5:9. Dice así, dice: Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Una de las cosas a los que nosotros fuimos llamados es a ser pacificadores, dice la palabra, es a que haya paz en el mundo. Y cuando nosotros leemos esto, la palabra de Dios no nos habla de la paz natural que puede dar, por ejemplo, un policía, que puede dar un gobernante, que puede dar el dinero, que puede dar el poder, no esa paz de que las cosas estén todas controladitas, sino esa paz que solamente Jesús puede dar. La palabra de Dios dice que Jesús dijo: la paz que yo doy no es como el mundo la da, porque la paz que Dios nos da es la paz con Dios, es que nosotros estamos a cuentas con Él. Y cuando nosotros estamos en paz con Dios, somos completamente libres. Y en este mundo hay muchas personas que no tienen esa paz. Y nosotros somos llamados a llevar esa paz a las personas a las que Dios está buscando. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar, no existe una persona sobre esta tierra que no necesite la paz de Dios, que no necesite salvación. Todos la necesitan, pero no todos la quieren. Pero hay personas que están clamando por esa necesidad. Hay gente que está sola, que está deprimida, que está pasando hambre, que está pasando frío, que están endemoniados, que están pasando diversos tipos de necesidades. Y nosotros fuimos llamados a acudir a esas personas para llevarles a Cristo y que esas personas sean libres. Si nosotros estamos buscando esa voluntad, nosotros podemos estar tranquilos, por ejemplo, que todas las cosas que le pasaron a David o similares no le van a pasar, porque nosotros estamos buscando satisfacer la necesidad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios necesita? Revelarse a esa persona. Dios quiere libertar a esa persona. Dios quiere amar a esa persona. Dios quiere mostrarle a esa persona que todo eso que está pasando no es la voluntad de Él, sino que Él quiere rescatarla, que Él quiere amarla, que Él quiere libertarla, que Él quiere salvarla, y eso lo hace a través de nosotros. Por eso es importante que nosotros tengamos la mira puesta en el lugar correcto. Otra de las cosas que vemos en la palabra está en Mateo 6:33. Estamos ahí cerquita, Mateo 6:33. Perdón, Juan 4:34, me confundí. Juan 4:34. Veo esta serie que tenía un anteojo. Juan 4:34. Y con respecto a lo que estábamos hablando recién, ¿no? ¿Por qué a veces no nos sentimos satisfechos por más que tengamos? Muchas veces tenemos tiempos en donde nos podemos dar nuestros gustos, donde podemos cumplir nuestros objetivos, donde no estamos pasando necesidad, pero por más que hagamos lo que hagamos fuera de la voluntad de Dios, nos sentimos siempre vacíos. Y acá Jesús dijo algo que es muy importante entender, porque todos los que estamos acá en este lugar somos de Él. O sea, fuimos creados por Dios
para Dios. Y si no estamos en Dios y no estamos para Dios, siempre nos vamos a sentir vacíos. Pero acá Jesús nos dijo algo que es algo que nosotros tenemos que atesorar en nuestros corazones. Y esto está en Juan 4:34, dice, pero Jesús les dijo, mi comida, lo que a mí me alimenta, es obedecer a Dios y completar el trabajo que me envió a hacer. Que en Reina Valera dice, creo que mi comida es hacer la voluntad del Padre. Esa es nuestra comida, eso es lo que a nosotros nos sacia. Eso es cuando Jesús decía, yo soy el pan de vida, el que venga y coma de mí será saciado. O sea, Jesús mismo nos expresaba cuando trataba de enseñarle a las personas sobre lo que realmente Dios quería. Dice, mi comida es obedecer a Dios. O sea, lo que a Jesús le hacía bien, lo que a Jesús le satisfacía era obedecer a Dios. Y de la misma manera es lo mismo que nos satisface a nosotros. Cuando nosotros le obedecemos a Dios, somos como el perro cuando le obedece al amo, que el amo le dice bien y le da un caramelito y viene el perro todo moviendo la cola y parece que el perro, el momento más feliz de su vida es cuando ve que su amo está contento con él. ¿Por qué? Porque le obedeció. Bueno, de la misma manera, cuando nosotros le obedecemos a nuestro papá y hacemos su voluntad y entendemos que Él está contento con nosotros por lo que estamos haciendo, nosotros nos sentimos llenos de gozo. O sea, cuando vemos su gloria, cuando vemos que Él nos está usando, cuando podemos sentir la alegría de Dios. Y eso a nosotros nos reconforta y eso a nosotros nos satisface. Es hermoso esos tiempos, como decía Abel, ¿no? Que él sentía que el Padre lo ama, que el Padre lo visita. ¿Por qué? Porque está haciendo lo que Dios le pide que haga, donde Dios lo pide que haga. Es simplemente eso, no es tan complicado el Evangelio. Y no es tan difícil tampoco. No tenemos que tener un carnet de santidad para hacer la voluntad de Dios. No tenemos que ser perfectos para hacer la voluntad de Dios. Todo eso viene como consecuencia. Cuando nosotros nos empezamos a enfocar en lo que Dios nos mandó a hacer, Dios empieza a limpiar nuestros corazones, Dios empieza a rodearnos de personas, Dios empieza a poner personas a las que nosotros tenemos que acercarnos, Dios se hace cargo de nuestros hogares, Dios se hace cargo de todo. Y nosotros tenemos ese gozo, tenemos esa alegría. Y es algo muy lindo, hermanos, y es algo que lo podemos hacer a partir de ya. No es que necesitamos, no es como hacían en el tiempo de Lutero, que para tratar de sentirse, de tener un alivio, porque habían pecado, se latigaban la espalda y se autocondenaban. No, por estos pecados que cometí, se pegaban en la espalda. No, nosotros no necesitamos hacer eso. Cuando venimos delante de la presencia con un corazón humilde, Dios ya se olvidó. O sea, vos cuando dispusiste tu corazón delante de la presencia de Dios, no importa todo lo que hiciste, no importa todo lo que la embarraste, no importa todo lo que equivocaste, a Dios no le importa eso. Dios no es un Dios que está enojado en el cielo ahí viendo a ver cuál de sus hijos pecó para tirarle un rayo del cielo. No, Dios es un padre que está esperando que su hijo venga y le diga, hijo, no me importa lo malo que hiciste, no estoy enojado con vos, vení, te quiere amar, te quiere abrazar, te quiere limpiar, te quiere encaminar. Y eso es lo que a nosotros nos trae gozo. Es algo muy lindo. Después, en Colosenses 3, 1, 2. Para seguir con esta línea. Colosenses 3, 1, 2. Acá la palabra nos habla de cuál es el motivo por el que nosotros fuimos salvos. Sabemos que fuimos salvos de una condenación eterna, que por causa de nuestro pecado nos íbamos a ir al infierno, que nos esperaba algo horrible, pero Dios solamente no nos salva para librarnos del infierno, sino que nos da una nueva vida y nos da una nueva voluntad. Y es importante entender esto porque este es, digamos, el propósito que tenemos en nuestra vida. Esto es para lo que nosotros fuimos llamados. Y esto está en Colosenses 3, dice, Dios les dio una nueva vida, pues los resucitó juntamente con Cristo. Por eso dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas del mundo, pues ustedes ya han muerto para el mundo y ahora por medio de Cristo Dios les ha dado la vida verdadera. Cuando Cristo venga,
también ustedes estarán con Él y compartirán su gloriosa presencia. Fíjense, Dios les dio nueva vida, pues los resucitó juntamente con Cristo. Por eso dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Para eso estamos dedicados nosotros. Vieron, por ejemplo, ¿no? Sansón, ¿no? Sansón cuando nació, él nació consagrado para Dios. ¿En qué sentido? Que él era nazareo. Él había ciertas cosas que podía hacer y ciertas cosas que no podía hacer. Bueno, en cierto sentido todos nosotros somos nazareos. ¿Por qué? Porque fuimos separados ya desde el vientre de nuestra madre para hacer un propósito diferente al que nosotros siquiera hubiésemos imaginado. Dios nos escogió, hasta dice la palabra, de antes de la fundación del mundo para un propósito y una voluntad. Llega un momento de nuestra vida que nosotros conocemos a Jesús y nos enteramos de que Dios ya nos había amado, de que Dios ya nos había elegido, de que el Señor nos amaba, y ahí nos enteramos del propósito que tenemos. Bueno, de ese momento es que nosotros somos llamados por Dios para cumplir con esa voluntad. Vamos creciendo, vamos aprendiendo, vamos siendo formados, pero de ese momento hasta el último momento el deseo y la voluntad de Dios es que nosotros caminemos en ese propósito y esa voluntad. Por eso dice, dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Y como dice toda su vida, no está hablando de actividades, está hablando de una vida que se dedica a Dios, como decía Abel, ¿no? En tu casa, en tu trabajo, cuando vas a comprar, cuando estás haciendo, por ejemplo, cuando estamos haciendo la olla, cuando estamos en el culto, cuando hacemos una actividad dentro del templo, nuestra vida completa es una obra de Dios. Nosotros portamos una naturaleza que Dios necesita que todo el tiempo nosotros estemos manifestando. Primeramente, siempre, o sea, lo más importante es que nosotros lo hagamos en nuestro hogar, que nuestros hijos lo puedan ver, que nuestra esposa, esposo o con los que vivamos en nuestra casa lo puedan ver, nuestros vecinos, la gente que nos conoce, nuestro prójimo, como hablábamos cuando hablábamos del buen samaritano, que la palabra de Dios se resumía en dos cosas: amar a Dios sobre todas las cosas, que si amamos a Dios sobre todas las cosas vamos a querer hacer su voluntad todo el tiempo, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Y dice, esto es algo importante que tenemos que tener en cuenta. Nuestra mente, o sea, nuestros pensamientos, ¿en qué tienen que estar enfocados? En las cosas secundarias no, en las cosas primarias. Todos nosotros, creo que todos los que estamos acá nos gusta, por ejemplo, estar en nuestra casa y estar calentitos, tener un techo, poder tener un vehículo para poder movernos y todas esas cosas que no son malas, son buenas, pero no son las cosas por las que nosotros tenemos que trabajar sobre esta tierra. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, vamos a hacer las cosas bien en nuestro trabajo, en nuestro entorno y todo lo que fuera, y esas cosas las vamos a poder ir consiguiendo. Aún Dios puede tocar el corazón de una persona y te las da sin que vos pongas un peso, pero nosotros no tenemos que trabajar por las cosas, nosotros tenemos que trabajar para el Dios que nos da las cosas. Amén. Por eso dice que donde piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestro enfoque tiene que estar puesto en hacer las cosas de arriba, en las cosas espirituales, en las cosas celestiales, en las cosas que tienen un peso de gloria. Después todo lo demás, lo otro se va a acomodar. Dice la palabra de Dios que pongamos la mira en el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Todo lo que nosotros necesitamos, Dios ya lo sabe. Todo lo que nosotros necesitamos para movernos sobre esta tierra, Dios ya lo tiene suplido. No me acuerdo quién había dicho una vez que Dios le había hablado que nosotros no éramos conscientes de esto, que Dios ya tiene todo lo que nosotros necesitamos para estar y caminar sobre esta tierra y para hacer su voluntad. Él ya lo tiene ahí preparado, lo tiene ahí reservado. Son como tesoros que están ahí esperando para caer sobre nuestras vidas. Son esas bendiciones espirituales en los lugares celestes por las que Cristo ganó para nosotros y nos bendice con toda esa bendición. Pero esas bendiciones se desatan solamente cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Si vos no vas a cortar la carne, ¿para qué Dios te va a dar un cuchillo? Si Dios quiere que cortes un pedazo de carne y necesitas un cuchillo, ¿para qué Dios te lo va a dar si vos no estás con el pedazo de carne intentando cortar ese cuchillo? Para dar un ejemplo simple, ¿no? Dios te va a dar la herramienta para que la uses conforme a tu voluntad. Y a veces nos preguntamos por qué no llegan las bendiciones. Y es porque las bendiciones llegan cuando estamos haciendo la voluntad del Padre. O sea, no tenemos que preocuparnos, porque Dios ya lo prometió. Nosotros tenemos que ocuparnos. Hay otra palabra que dice que nos ocupemos en nuestra salvación
con temor y temblor, porque el que pone el querer como el hacer en nuestros corazones es Dios en su buena voluntad. Eso es lo que tenemos que hacer, no solamente ocuparnos, decirle, Señor, ¿qué querés que haga? Ya sabemos que Dios nos amó, Dios nos perdonó, Dios nos limpió, no tenemos que preocuparnos por esas cosas porque ya están limpias en Cristo, pero tenemos que decirle, Señor, bueno, ¿qué querés que haga? ¿Qué tengo que hacer? ¿En qué ocupo mi tiempo? ¿En qué ocupo mi vida? ¿De qué manera puedo colaborar con el cuerpo de Cristo? ¿De qué manera puedo colaborar en la iglesia? ¿Cómo tengo que amar a mi esposo, a mi esposa? ¿Cómo tengo que educar a mi hijo? ¿Cómo me tengo que desempeñar en mi trabajo? ¿De qué manera, Señor? Enseñame, mostrame. Y el Espíritu Santo mismo, que es nuestro Maestro, pues la palabra dice que la unción que nosotros recibimos, que es el Espíritu Santo, nos enseña todas las cosas. De modo que no necesitamos tener una persona al lado, un hombre o una mujer al lado diciéndonos todo el día lo que tenemos que hacer, sino que tenemos a Dios mismo en su Espíritu, viviendo en nosotros, diciéndonos cómo tenemos que hacer las cosas, enseñándonos a través de su palabra y hablándonos también a nuestra conciencia. No hace falta que te sepas toda la Biblia de memoria para que el Espíritu Santo te guíe. El Espíritu Santo puede enseñarte en base al conocimiento que vos tengas, sea mucho o sea poco, y vos vas a entender. Es más, muchas veces cuanto menos conocimiento, información tenés en tu cabeza, es mucho más fácil para Dios guiarte, porque no estás tratando de repensar y de entender por qué. Cuando Dios te habla, decís, bueno, Señor, si vos lo dijiste, ya está, lo hago. Ni lo pienso, ni trato de calcular nada, no. Si vos me pediste que lo haga, yo lo hago. Entonces, si nosotros nos ocupamos en hacer la voluntad de Dios, la palabra dice con temor y temblor, porque entendemos quién es el que pone esa voluntad. Y porque cuando Dios nos pide algo, Dios está pensando en salvar a personas que pueden estar a punto de quitarse la vida, personas que Dios ya no quiere que sufran más, personas que Dios quiere salvar para que salven a otros. Entonces cuando nosotros entendemos quién es el que nos está pidiendo que hagamos esas cosas, nosotros lo tomamos en serio. Y bueno, Señor, si vos me estás pidiendo esto, bueno, es realmente que es importante. Entonces lo haces con gozo, lo haces con alegría y lo haces con la responsabilidad que se merece hacerlo. Porque cuanta mayor responsabilidad le pongas a lo que Dios te mandó a hacer, mejor va a salir y más fruto va a haber. Amén. Podemos hacer la voluntad de Dios en base a cómo podemos hacerla, sí, pero tal vez vamos a ver menos fruto o lo vamos a ver a más largo plazo. Pero si nosotros nos entregamos completamente en muy poco tiempo, vamos a ver mucho. Dios no se necesita de muchos años para hacer grandes cosas. Necesita corazones dispuestos y rendidos para hacer grandes cosas en muy poco tiempo. Ayer fuimos a un evento del Hogar del Alfarero allá en Guernica. La verdad que es hermosa la obra que estaba haciendo. Y fue a predicar un chico que ahora es muy, muy conocido en las redes sociales. Porque, bueno, Dios le marcó que haga algo. Le dijo que filme su testimonio y que filme todas las cosas. Y él lo empezó a hacer. Y el primer video que subió ya se hizo viral. Y ahora Dios lo está usando grandemente. Y él contaba que había caído preso. Hacía 4 meses lo habían puesto en el buzón, siendo que es ilegal. Lo máximo que pueden poner una persona en el buzón de la cárcel son 2 semanas. A él lo tenían 4 meses ahí. Había gente que estaba pagando para matarlo. Él estaba apartado de Dios hace años, dándole la espalda a Dios. Había caído preso por llevar una vida desordenada. Y dice que él estaba ahí en el buzón, si comía una vez por día era un milagro, le daban comida horrible, estaba todo flaco, estaba desesperado, ansioso, pasando frío, necesidad, aislado. Y dice que le golpean la puerta y le dan un plato de guiso. Y él hacía un plato, ¿viste? Esos platos, sentís el olor del guiso y se te cae la baba. Y él estaba pasando necesidad en un momento difícil. Dice que él agarra el guiso así todo temblando, que se le caían las lágrimas de tener un guiso en sus manos y siente una voz que le dice no lo comas. Y agarró, dice que él dejó el guiso a un costado y se puso ahí. Y agarró, cerró sus ojos y le dijo, Señor, le dice, no aguanto más, le dijo. Si vos me sacás de acá, yo te prometo que voy a dejar la vida que llevo, voy a dejar la delincuencia, voy a dejar las drogas, voy a dejar todo y te voy a empezar a servir. Termina de orar, él dijo que sintió la presencia de Dios, abre el guiso y cuando lo revuelve con el dedo tenía vidrio molido. O sea, si él se comía ese guiso, no pasaba de ese momento. Eso él contó que era un 25 de diciembre. El 26 dice que lo llama la jueza
lo llama un juez a hacerle una auditoría en un día donde no había nadie, donde el sistema legal no opera. Vieron que hay momentos de feria judicial y todo eso que no trabaja nadie. Bueno, el juez lo llamó específicamente, trabajó para hablar con él, nada más. Y dice que cuando estaba ahí enfrente del juez le dice, mirá, me dice, recién me llegan tus papeles, dice, no puedo, la verdad es que no sabía que hace 4 meses que estabas en el buzón, le dice, eso no puede pasar nunca, eso está mal. Ya Dios empezó a abogar por él. Él, después de haber estado 4 meses, haber estado años preso en la cárcel sin haber buscado a Dios, un momento que él se humilló delante de la presencia de Dios, Dios ya movió las cosas. Y dice que agarró y le dice, bueno, ahora prepara tus cosas porque te vamos a dar un traslado. ¿Dónde lo trasladaron? A la cárcel más cercana de su casa. O sea, estaba re cerca de su casa. Bueno, dice que eso fue un 26. El día, bueno, pasó durmiendo ahí en la comisaría. El día 27 lo trasladan de nuevo a otra cárcel. Bueno, él dice, bueno, entré, vi a ver si no tenía ningún enemigo, nada. Se puso contento, dice que se bañó, comió, estaba contento. Llega el otro día 28, lo llaman por teléfono, el juez de nuevo, dice, ¿qué pasó ahora? No me diga que se arrepintió y me van a volver a mandar de nuevo donde estaba antes. Dice que el juez lo llama, también en un día donde no estaban atendiendo a nadie. Dice que ese día solamente en el lugar donde el juez lo llamó, estaban por juzgar a un pibe que había atropellado a una familia en Mar del Plata, que fue un caso que salió en la televisión, que era un pibe que tenía plata, que era alguien importante. Dice que estaba todos los medios, estaba la televisión toda afuera y él solamente. Dice que él estaba ahí y entra y el juez lo mira y bueno, el chico se llamaba Gonzalo, le dice, Gonzalo, le dice, yo ya veo en tu cara que vos vas a cambiar, le dice. El juez le dice a él, dice, yo hace años que conozco a la gente y los miro a la cara y sé si cambiaron, si van a cambiar y si no van a cambiar. Y le dice, yo sé que vos ya cambiaste, le dice. Y esto fue el tercer día de que él se humilló delante de la presencia de Dios. Lo único que había hecho, no había hecho ningún esfuerzo. Y él agarra y le dice, mire, juez, le dice, si usted me da la oportunidad de salir, le dice, yo le prometo que usted a mí no me va a ver nunca más, yo voy a cambiar. ¿Qué pasó? En ese mismo momento dice, bueno, Gonzalo, le dice, agarra tus cosas, te vas para la calle. En 3 días el Señor lo sacó de la cárcel, después de haber estado 4 meses en el buzón y que le habían preparado un cóctel para matarlo. Y la verdad que fue tremendamente impactante eso. Dios lo hizo así. Dios no necesitó mucho tiempo para hacer la obra. Dios solamente necesitó un corazón que se rindió delante de su presencia y le dijo, Señor, no puedo más, acá estoy, Señor, hacé lo que tengas que hacer conmigo. Así que voy a dejar hasta acá la palabra para no extenderme demasiado, que podamos entender esto. Dios solamente necesita un corazón que le diga, Señor, acá estoy, como le dijo Samuel, heme aquí, Señor, hacé lo que tengas que hacer. Un corazón genuino, un corazón dispuesto, y Dios nos va a encaminar a hacer su voluntad. Amén. Y no vamos a estar tristes, no nos vamos a sentir vacíos, no vamos a ver consecuencias malas, sino vamos a estar contentos, vamos a estar alegres, vamos a ver la gloria de Dios, todas las cosas que nosotros necesitamos, los recursos, todo lo que Dios ya sabe que necesitamos, nos lo va a suplir. Lo único que tenemos que hacer es una cosa, es enfocarnos en hacer lo que Dios nos manda hacer, nada más. Así que bueno, hermanos, esta es la palabra. Espero que les bendiga y les pido que ahora me acompañen también en oración. Cada cual ore por preguntándole al Señor qué es lo que tiene.